Bueno, en nuestro último sermón de teología del pacto, hablamos del pacto de gracia, donde dijimos que este pacto es un pacto hecho entre Dios y los hombres. En este pacto el Señor invita a todos a entrar a la familia de la fe, a que crean en Jesús. Y todos los que creen en el Señor, junto con sus hijos, forman parte de la familia del pacto. Gerardo Voss dice: el pacto de gracia avanza en familias, se extiende de padres a hijos, a generaciones distantes. Así es como el Señor ha obrado desde el principio. Dios se mueve y usa a la familia como un canal de salvación, donde los padres oyen el Evangelio, luego los hijos y los nietos, y así el mensaje se va traspasando a todos aquellos que han de creer. Y lo que hablaremos hoy es muy importante, porque vimos que en el pacto de redención las partes eran el Padre y el Hijo. Y aunque el pacto de gracia no está concertado entre ellos, de igual forma Cristo tiene un lugar fundamental en este pacto. Porque recordemos cuál es la condición del pacto de gracia. ¿Qué nos pide Dios para entrar al pacto de gracia? Creer en Cristo, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Que alguien le pueda dar lectura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos el pacto de gracia. Dios invita al mundo, pero obviamente solo a quienes Dios por su gracia da fe pueden creer verdaderamente y recibir la promesa de la vida eterna. La fe, aunque es una condición, no quiere decir que es un mérito de nosotros, sino que Dios nos da el don de la fe. Hermano Alfredo, por favor, Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la fe no es una mera acción donde decimos yo creo, sino que Dios obra en nuestro corazón para poder tener fe y confiar no en nosotros, sino en la obra de Cristo. Por eso es que en el pacto de gracia Jesús, como dice Alejandro Viveros, aparece como mediador. Cristo se coloca entre Dios y nosotros. Y eso es lo que veremos hoy analizando nuestros textos. Y quiero dejarles ahí un esquema que es más o menos el bosquejo del sermón de hoy día. Y nuestro primer punto es que Cristo es el representante. Y el verso 17 de Juan capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí sí o sí debemos ir a la eternidad, donde Dios le da la misión a su Hijo. Debemos ir al pacto de redención, donde el Padre hace el acuerdo con el Hijo de que el Hijo sería el Salvador de su pueblo. Y ya en Génesis 3, cuando Adán peca contra Dios y quiebra el pacto de obras, vemos que la promesa de que vendría un Salvador nos es presentada, y desde ese momento todos los que son salvos creen en aquel Salvador futuro, Jesús. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos la preparación de todo el escenario de esta tierra para la llegada de Cristo. Los profetas hablaron acerca de él en muchas ocasiones, y uno de los que más se destaca es Isaías. Así que quiero que me acompañen a leer dos textos de Isaías. Isaías 7:14 e Isaías 9:6. Le pido a mi esposa que pueda leer Isaías 7:14 y la hermana Joana va a leer Isaías 9:6.
Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el texto que leíamos en Zacarías hace un momento dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice Mateo 1:18, que María, antes de que se casara con José, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y a José se le aparece un ángel del Señor y le dice ahí en el verso 21 de Mateo capítulo 1, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esa forma, 9 meses más tarde, nos relata la Escritura en Lucas 2, del 6 al 7, la traducción del lenguaje actual: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la misión que el Padre encomendó al Hijo tenía que ver con que Él no vendría con un supercuerpo a este mundo a salvarnos. No vendría como un superhéroe inmune al dolor y al sufrimiento de este mundo. Tampoco con un corazón incapaz de sentir dolor o empatía por el dolor ajeno. No. El Dios Hijo, cuando es concebido por el Espíritu Santo, comienza a hacerse carne, comienza a desarrollarse, a sentir lo que su madre sentía. Y cuando llegaron los 9 meses, se oyó aquel llanto que sería la antesala de la vida de sufrimiento que le esperaría al Cristo. Y alguien podría preguntarse, ¿que acaso no había otra manera? ¿Había acaso otro camino para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación? ¿Había otro camino? ¿Había otra forma? Jesús, cuando estaba en uno de sus momentos de mayor agonía, ahí en Getsemaní, declara en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Desde que Cristo nació, vemos su descenso a la humillación, pero que al mismo tiempo lo llevaría a su exaltación. Y ese camino que vivió en esta tierra era necesario, porque si no, no habría ninguna forma de acceder al pacto de gracia. Porque para entrar al pacto de gracia debemos creer en Jesús. Nadie entra al pacto de gracia por sus obras personales. Por eso Cristo se nos presenta en el pacto de gracia como nuestro representante ante el Padre. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque cuando Dios envía a su Hijo al mundo y el Hijo toma forma humana, Él lo que está haciendo es entrando a un periodo de prueba, de sufrimiento, de tentación. Y el Padre está poniendo sobre Cristo la misma condición que le dio a Adán en el pacto de obras. El Padre está exigiendo la obediencia personal y perfecta de Jesús, pero no para que Jesús se salve, sino para que el mundo, para que su pueblo, para que su iglesia sea salvo por Él. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y representados por Adán, quien había roto el pacto que Dios hizo con él. Sin embargo, Jesús con su vida y su obediencia perfecta nos traslada a nosotros desde la condición de violadores del pacto de obras a cumplidores del pacto de obras, pero no por nuestros esfuerzos, sino por los méritos de Cristo. Y de esa forma Cristo en el pacto de gracia se nos presenta y es como que si Dios nos dijera: tú puedes entrar a mi pacto de gracia porque Cristo te representó perfectamente en el pacto de obras. Y ahora, si tú crees en Jesús, serás aceptado en la familia de la fe. Punto 2. Cristo como nuestro pagador. Cristo el pagador. ¿Qué nos dice Juan 3:18? ¿Quién lo puede leer, por favor? Bájale el volumen, por favor, los niños. Juan 3:18, ¿qué nos dice? Acuérdense de usar su... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que el texto nos dice es parte de lo que ya hemos estado hablando. El que cree en Cristo no es condenado. No está bajo la maldición del pacto de obras. El que cree en Cristo ha escapado del juicio eterno debido a que ha descansado en la obra perfecta de Jesús. Que Cristo sea el pagador, hermanos, va siempre conectado a que Cristo sea nuestro representante. Porque Cristo, al ser presentado como mediador, no solo tiene que ver con vivir una vida perfecta. Pensemos en un escenario ficticio. Si Cristo hubiera vivido una vida perfecta y hubiese muerto de forma natural en algún momento, ¿ustedes creen que eso hubiera agradado al Padre dándonos a nosotros acceso al pacto de gracia? ¿Ustedes creen que la vida perfecta de Cristo hubiese sido suficiente? No, ¿cierto? Porque la misión de Cristo era venir a vivir una vida de obediencia perfecta delante de Dios y también debía cargar sobre sus hombros el pecado de su pueblo. Por eso a José se le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dijo que salvaría a su pueblo de la esclavitud romana o que les brindaría una vida sin sufrimiento aquí, sino que le dijo que salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Y de qué forma? Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que el Hijo estuviera en la condición de debilidad humana para que entonces pudiera ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Ayúdenme a leer Isaías 53, del 3 al 6. Del 3 al 6. ¿Lo tiene? ¿Mi esposa parece que no? ¿De 3 al 6? ¿Sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el pacto de gracia, Jesús se nos muestra como aquel que fue capaz de atravesar los máximos desprecios, dolores, quebrantos, azotes, heridas, golpes, llagas, porque todo lo que sufrió Cristo
fue para pagar la deuda eterna que teníamos con el Padre. Ya hemos dicho que en el pacto de obras estábamos endeudados por nuestros pecados. Teníamos una deuda que Adán nos había dejado y que nosotros por nuestros propios pecados habíamos empeorado. Sin embargo, Cristo se pone como un puente entre Dios y nosotros, y aquel Dios hombre lleno de gracia no solo obedece al Padre de forma perfecta, sino que también camina con el Padre hasta la cruz, pero no sin antes dejar uno de los momentos más importantes en la historia de la redención. En una tarde oscura y fría, aquel día de la Pascua, cuando ya los discípulos tenían todo preparado, Jesús, de forma inesperada y ante los ojos de sus apóstoles, comienza a pronunciar estas palabras. En Lucas capítulo 22, versos del 15 al 20. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y que Cristo haya instituido la cena del Señor en la celebración de Pascua no es mera casualidad, pues la Pascua era uno de los sacramentos de la familia del pacto en el Antiguo Testamento que el Señor les dio cuando aún estaban en Egipto, ahí en Éxodo 12. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los llevó a través del desierto, los cuidó y los protegió hasta llevarlos al monte Sinaí, donde les dio la ley. Y luego de eso el Señor instituyó el antiguo pacto, el pacto mosaico, que no es un pacto de obras, sino que es parte del pacto de gracia, porque Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y lo que Dios hizo en el monte Sinaí fue ratificar que Él era el Dios de Israel y que ellos eran su pueblo. Y que Dios los haya escogido significaba que andarían conforme a su ley. Ley que les sirvió a ellos como un profesor para mostrarles su pecado e incapacidad, pero al mismo tiempo que miraran a Cristo por fe, aferrándose a la sola gracia de Dios. Y algo muy interesante es la forma en que Dios sella el pacto con Moisés. Y aquí acompáñenme por favor a Éxodo 24. La forma en la que Dios sella el pacto con Moisés es muy importante. Hermano Alfredo, del 1 al 3. Hermano Mauricio, del 4 al 6. Y yo leo los que falten. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra
mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Podemos decir eso, hermanos? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Qué impresionante relato. Esta es la manera en la que Dios selló su pacto con Israel. Aquella sangre fue rociada sobre el pueblo. Aquel pacto: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y luego de eso vemos que Moisés y los demás estuvieron en la mesa juntos con Dios en su presencia. ¿Qué acaso no es una antesala de lo que hacemos ahora en la mesa del Señor? ¿Y qué vemos en los textos que leíamos de Lucas 22? Vemos uno de los elementos más importantes en la historia del nuevo pacto, cuando el Señor inaugura y sella el nuevo pacto, diciendo en el verso 20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquel niñito Jesús. Dice Mateo 26, 27, 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Andrew Cuban, joven, dice: al identificar su sangre como la sangre del pacto, Jesús hace una referencia clara a lo que sucedió en el Sinaí. Allí se había usado la sangre del pacto para sellar la relación del pueblo con su Dios. Aquí el Mesías aparece junto con sus 12 discípulos, los cuales representan al nuevo Israel. Así como las 12 tribus conformaban el antiguo Israel, lo que se va a concretar ahora es un nuevo pacto. El nuevo pacto quedará sellado mediante el derramamiento de sangre. Dios recibirá la ofrenda de la propia sangre de Cristo, y así como Moisés esparció sangre sobre el pueblo, Jesucristo insiste en que todos ellos beban de la copa que es el nuevo pacto en su sangre. Beban de ella todos ustedes. Es así como los que participan quedan sellados como pueblo del nuevo pacto. Ellos son el pueblo mismo de Dios, sellados para el Padre por la sangre de Jesucristo. Oh, queridos hermanos, como ya hemos dicho, la tarea que el Padre encomendó a Cristo era venir a vivir una vida de obediencia perfecta, cumplir toda la ley que el pueblo ni nadie puede cumplir, y cargar con la deuda que su pueblo tenía por haber roto cada mandamiento de Dios. Y luego de haber cenado con sus discípulos y después de haber orado en Getsemaní al Padre confirmando su misión, Cristo fue arrestado. Y luego del escarnio, azotes y dolor, Cristo en la cruz se hizo maldición, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo estuvo colgado en la cruz por lo menos 6 horas. Y déjame decirte que aunque Isaías 53 dice que Jesús fue siervo experimentado en quebranto, es en la cruz donde vemos el máximo sufrimiento y agonía de nuestro mediador. Jesús, quien lloró al nacer en aquel establo frío en Belén, pero que recibió el pecho de su madre para su consuelo, ahora en la cruz estaba completamente abandonado por sus discípulos. Y en toda su vida de obediencia perfecta jamás vimos que el Padre lo abandonó. Pero Marcos
15:34 dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que muchos hemos visto o sabido de casos de asesinos seriales llegando a la corte con las familias de las víctimas presentes. El juez lee los cargos y a los familiares de las víctimas se les da permiso para decir algo a los culpables. Las peores maldiciones son dichas a esos criminales. No importa cuántas palabras se le pueden decir, pero tú sabes que en aquel lugar, en aquel momento, la persona bajo juicio es la criatura más despreciable y detestable del lugar. Bueno, Cristo en la cruz llevó sobre sus hombros tus cargos y los míos también. Cada pecado que su pueblo ha cometido, todas las faltas contra Dios de todos los creyentes de todos los tiempos, Jesús, colgando de aquel madero, las llevó. Por eso Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y esto no solo nos habla de que Cristo fue desfigurado por nosotros, su carne y cuerpo despedazado, sino que en la cruz, Cristo, quien nunca pecó, quien nunca maldijo ni engañó con su boca, quien jamás tuvo un pensamiento sucio, Él se convirtió en el ser más despreciable. Y en el Gólgota, porque la ira, el castigo y la justicia de Dios se derramaron sobre el Hijo. Por eso es que nuestro credo dice que Jesús descendió a los infiernos, porque qué mayor infierno que ser abandonado por Dios. Si bien desde su nacimiento antes de la cruz Cristo sufrió, de acuerdo al plan de Dios, para que su pueblo pudiera ser salvado y perdonado de sus pecados, era necesario el camino del Calvario. R.C. Sproul dice, el ejemplo más claro en cualquier parte de la Escritura de la ira de Dios y la justicia de Dios no se encuentra en el Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra, comparado con lo que Cristo sufrió, no tiene ninguna comparación. El ejemplo más claro de la ira de Dios y la justicia de Dios está en el Nuevo Testamento y se encuentra en la cruz, porque aquí la ira de Dios se derrama sobre Cristo y la justicia de Dios se satisface plena y completamente en este acto. Y sin embargo, este acto que demuestra así la justicia de Dios es también al mismo tiempo el ejemplo más claro de la gracia de Dios que encontramos en las Escrituras, porque esa ira es recibida por otra persona. Es recibida por nuestro sustituto, que se somete a los términos del pacto de obras y cumple con todas esas obligaciones para todos los que depositan su confianza en Él. Así que el pacto de gracia y el pacto de obras, aunque es importante distinguirlos, van de la mano y juntos cumplen las promesas de Dios desde toda la eternidad. Entonces, era totalmente crucial que el Hijo se convirtiera en el objeto de la ira de Dios, sufriendo el abandono y dando su vida por nosotros, no sin antes de morir exclamar, consumado es. Ya todo está pagado, la deuda de los escogidos ha sido pagada y ya no hay necesidad de sacrificios de animales, sino que ahora el nuevo pacto quedó ratificado cuando Cristo cumplió las promesas de la señal del pacto, derramando su vida para remisión y borrón completo de los pecados del pueblo. Y todo esto para que se cumpla lo que dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, el mediador en el pacto de gracia, Jesús Emmanuel, nos viene a confirmar el pacto que Dios hizo con Abraham. Seré tu Dios y el de tus hijos. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ese es el pacto de Dios, Dios con nosotros.
Seré tu Dios, andaré en medio de ti. ¿Qué dice caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo? Levítico 26:12. Ese es el pacto de Dios. Y Jesús, Emmanuel, nos presenta el nuevo pacto en su sangre. Jeremías 31, del 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. No Javier Milei, no se confunda. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios en ningún momento está anulando el pacto que hizo con Abraham, sino que en la sangre de Cristo, del mediador, de nuestro representante, de nuestro pagador, el nuevo pacto es establecido, como dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por esto es que el pacto de gracia tiene dos tiempos de administración: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso apréndanselo de memoria porque va a entrar en la prueba. ¿Cuántos tiempos de administración tiene el pacto de gracia? 2. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí. Exacto, el mismo pacto. Porque acuérdense que desde Génesis 3, cuando Adán cae, siempre la salvación es por gracia. Entonces son dos dispensaciones también. Así se le llama. Porque si ustedes se dan cuenta, la promesa de Jeremías del nuevo pacto decía: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí están las palabras del pacto de gracia: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ahora con el nuevo pacto sellado, con la sangre derramada, ya no hay más sacrificios que hacer, y aquella preciosa sangre carmesí es un raudal que puede limpiar a cualquier pecador hasta que Él vuelva. Y aquí te pregunto, hermano, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si eres salvo por la sangre de Jesús, y si no lo eres, dile: lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Del pecado eres siempre vencedor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si lo eres o no lo eres, dile: lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere, te encontrarás ya lavado por la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado por la sangre de Jesús. Si lo estás, y si no lo estás, dile: lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternar dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Ponte de pie, querido hermano.